Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 14 de febrero, una fecha muy importante para celebrar, para compartir entre cada uno de nosotros esa amistad que existe, de análisis y debate que vamos a tener esta mañana. Recuerde, este programa no busca atacar a nadie en particular, y tampoco quedar bien con alguien. Lo que buscamos es plantear los diferentes ángulos a manera de análisis para que usted pueda construir su propia lectura de los acontecimientos que está pasando. Así es que desde ya quiero invitarlos a que participen. Nos interesa interactuar con ustedes, cumplir esa misión de poder darle la oportunidad a través de Facebook. En Facebook vamos a estarlos planteando en la medida que sean breves, cortos y que tengan que ver sustancia de discusión de lo que estamos, de preguntas con relación a las discusiones que tenemos acá en el Pleno. Ese es Grupo Megavisión, este servidor que está desde luego, como siempre, apuntalando ese derecho y oportunidades que tienen ustedes para participar en este programa. ¿Qué lectura política, jurídica nos dejan los acontecimientos del pasado domingo? Esa es la primera pregunta que desde luego estaría planteada sobre la mesa. La segunda, ¿a qué costo el país podrá superar este conflicto? Y la tercera, ¿cumplirá la Asamblea Legislativa el plazo límite para entregar una ley de reconciliación? Ahí está. Gracias por estar con nosotros. A ver. Los abogados, la parte jurídica, vamos al análisis jurídico. Tenemos dos abogados, doctor. Bueno, hay una sentencia de la sala. El viernes pasado yo les conté algo de la mitología griega. Hefesto, que los romanos era el dios Vulcano, pero en los griegos era el dios del fuego. Cuando creó a Pandora, le advirtió que no se abriera la caja que le dejaba en custodia, porque si la abría iban a salir todos los males del mundo. Y entonces le recomendé al presidente Bukele que no fuera a abrir la caja de Pandora. Ya había el Consejo de Ministros declarado que convocaba a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria de acuerdo al artículo 167, numeral 7. Por ahorita esto queda congelado, la situación, el Ejecutivo la va a acatar. Creo que hay responsabilidad, en ambos órganos de sentarse y bajar las aguas, que creo que es lo que va a pasar. Ahora bien, dicho esto, eso no quita que si la gente desea reunirse para protestar en forma pacífica, ese derecho lo tiene. Y si la gente decide, ir a la Asamblea Legislativa las veces que quiera ir a protestar, porque no hay que olvidarnos que esto no significa que hoy los diputados son víctimas y que ya, el domingo, como lo que está pasando, que Arena y el FMLN lo están percibiendo, que como que el domingo fueron las elecciones y Nuevas Ideas perdió y ellos han ganado. La gente todavía tiene bien claro que lo que hay ahí en la Asamblea Legislativa es una dictadura parlamentaria, por usar el símil que ellos están usando con el Ejecutivo, y la gente está también molesta y sigue una agenda nacional que no debe de detenerse, ¿no? Se le tilde a la institución de la Fuerza Armada. Creo que no comparto jamás un término que la acción es personal y no institucional. No culpé a la Fuerza Armada, Julio. Yo te culpé digo, al ministro de Defensa y al viceministro. Sí, pero yo lo estoy reafirmando en el sentido que son acciones personales no institucionales y que con esa prudencia habría que revisarla. Segundo, cuando planteas la resolución de la sala, yo creo que esa es la lectura que debemos de sacar y la conclusión. He estado viendo los debates tanto que tenían el de los constitucionalistas como de las dos personas que llegaron a defender, dijéramos, la convocatoria el día de ayer. Yo sí creo, estoy convencido
y he venido sosteniendo que la celeridad en estos procesos es vital. Que la pronta y eficaz cumplida justicia, si no hay celeridad, eso no se cumple. La demanda de inconstitucionalidad que pusieron y el hecho de haberla admitido, debo de decirlo, los abogados lo comprenden. El hecho de que la sentencia, la demanda esté admitida no implica que la sentencia vaya a ser estimatoria, ¿verdad? Pero sí deja ver unos señales. ¿Por qué se admitió la demanda? Porque reunió, dijéramos, los 3 requisitos, ¿verdad? Que es el parámetro de control, el objeto del control y el conflicto o la confrontación normativa. Revisaron y lo tenían. Y emitieron 2 medidas cautelares. El punto, sí, pero para la Fuerza Armada y la Policía Nacional, pero son 4 en realidad. Gracias, Carlos, por eso. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Y aquí sí comparto con Marvin en cuanto al timing. Es decir, uno de los objetos es precisamente la forma de cómo termina un proceso constitucional. Bueno, termina en el momentito en que los efectos ya no seguían surtiendo efecto. Si la convocatoria estaba para las 3 de la tarde, lógicamente se llegó eso, la sala cuando resuelve el día lunes, pues ya no había objeto porque se había. Pero cuando uno empieza a leer la resolución, interpretaron de que era continuado el hecho y que por lo tanto para prever lo que pudiese ser, hacen una valoración, emiten la medida cautelar. Y las medidas cautelares se emiten y son procedentes si reúnen 2 requisitos, ¿verdad? La apariencia de buen derecho que la tenían y el peligro en la demora en no actuar de manera inmediata. Pero esas 2 condiciones subsistían antes de las 3 de la tarde, a eso me refiero yo. Gracias a Dios, al final la sala ha encajonado, dijéramos, el problema. Y ojalá entre al fondo, porque aquí está en discusión si había potestad constitucional o no de convocar al Consejo de Ministros a una. Ojalá la sala entre con toda la profundidad que tenga para que establezca los parámetros, no como debe de legislarse, porque eso no es competencia, pero que establezca los parámetros del 167 para poder seguir interpretando. Cuando uno lee la resolución, están ocupando 3 criterios básicamente. Yo lo dije, quiero ser consecuente con mi forma de pensar. Para mí, la literalidad en el caso de la Constitución debería estar por encima de cualquier otro método interpretativo. ¿Por qué razón? Uno interpreta un concepto oscuro, uno interpreta algo que no está claro. En el caso de las leyes secundarias, cuando hay oscuridad, ¿verdad? Quien la interpreta es la Asamblea Legislativa, porque es la que crea la disposición. En el caso de la Constitución, en la resolución, son 3 métodos los que dicen, y la misma sala lo reconoce. Tenemos que ver el método de interpretación literal, el histórico, ¿verdad? Y el integral. Son 3 métodos. Vamos a ver por cuál se va. ¿Por qué? Porque si la literalidad la empezamos a decir, no, mira, hay que ver un criterio interpretativo para ir más allá de lo que dice la Constitución. Yo no quisiera que quedara en la mente de las personas que nos ven y nos oyen eso de que es constitucional la convocatoria. No. La convocatoria en sí misma no es. Perdona. No es constitucional. La convocatoria va a la par de por razones de emergencia. Que no están definidas. Que no están definidas. No me refiero a ti, Julio. No me refiero a ti. Me refiero a lo que dijo Marvin. Allá dijo, y citó lo que dice un abogado. Entonces, que la convocatoria es constitucional. No. La convocatoria en sí misma no es que sea constitucional. Es constitucional la convocatoria por razones de urgencia. Por interés nacional. Y las razones de urgencia por interés nacional. No dice tanto urgencia ni emergencia. Dice las razones de urgencia por interés nacional debe de verse y analizarse
tampoco estoy de acuerdo con la concepción restringida del aspecto literal. No. Hay que ver la interpretación literal, histórica, el espíritu de la Constitución. Hay que ver todo eso. ¿Qué es lo que no está como bien definido? Quiere dar una explicación. Porque este artículo, permítame, don Ernesto, porque este artículo tiene históricamente antecedentes. Y más adelante en la Constitución se refiere a cuáles son los casos de emergencia nacional y de interés nacional. Eso es lo que va a ver la Sala de lo Constitucional. Y cuando la Sala de lo Constitucional precautoriamente establece ciertas medidas cautelares, lo que está haciendo en determinado momento es decir, esa convocatoria déjenla así hasta que resuelva, pero ahorita no convoquen. Yo les digo algo, no confundamos la facultad que tiene el Consejo de Ministros de hacer una convocatoria extraordinaria a la Asamblea por razones de interés de la República, que esa es una facultad que está en la Constitución, pero no la confundamos con que esa convocatoria que emitieron sea constitucional. O sea, esa es la discusión que va a resolver la sala, ¿verdad? Pero no digamos que es constitucional esa convocatoria. Está por averiguarse. No, por eso, pero no digamos que la convocatoria es constitucional. No, eso se va a dirimir en la sala. O sea, tienen una facultad. Otra cosa es cómo usaron esa facultad. Pero yo, hablando de la sala y de su resolución, yo creo que yo felicito a la sala. Realmente tomó 2 días en hacer lo que hizo. O sea, yo no la cuestionaría. Es un tema demasiado complejo y lo resolvió en 2 días y fue más allá de las expectativas, porque todos le exigíamos a la sala que resolviera, todos, porque ya sabíamos que iba a resolver. Era tan evidente lo que estaba sucediendo que lo que estábamos haciendo era una exigencia y resolvió en los 2 días. El autoritarismo se vence con la institucionalidad, que es lo que ha actuado con la resolución de la sala. Y yo solo quiero destacar una cosa con esa resolución. Cuando le dice al presidente, en la medida cautelar, que le ordena al presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada para actividades contrarias a la Constitución, pero sobre todo esto, y dice que se abstenga de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular les dice la separación de poder, que se abstenga de atentar contra eso. O sea, eso es creo que es lo más grande del mensaje de la medida cautelar de la sala. Pero hoy quiero volver al punto, porque la discusión de ahora no creo yo que sea la resolución de la Sala de lo Constitucional. Vamos a lo que sucedió, a los hechos. Para mí, lo sucedido que culminó el día domingo es un hecho sumamente grave, pero sumamente grave. Las consecuencias no las vamos a ver en estos 2-3 días. Esas consecuencias vamos a verlas a futuro. Y no hablo de consecuencias electorales, porque lamentablemente mucha gente de Nuevas Ideas y del gobierno cree que las consecuencias solo son defectos en la popularidad presidencial, y eso no es correcto. Las consecuencias son del daño que se le ha hecho al país y a la frágil democracia que hemos construido en los últimos 28 años. Pero lo que sucedió el domingo, cuando yo digo que es grave, es que para mí sí hubo un rompimiento del orden constitucional en este país, ¿verdad? Y que no se pudo consolidar un autogolpe, ¿verdad? Que solo faltó realmente apretar el botón, y gracias a Dios no sucedió. Pero ¿por qué digo yo esto? O sea, yo quiero referirme a algo porque hay mucha gente que está queriendo relativizar lo sucedido, queriendo decir que el presidente entró con seguridad al recinto legislativo y se dio lo que se dio. Eso no es cierto. O sea, yo les quiero contar algo, los hechos graves, de una manera rápida de lo que ha sucedido. Es que la inmensa mayoría de los diputados andaban en un bus recogiendo la seguridad de los diputados en las horas de la madrugada, y eso los diputados pueden dar fe, y los diputados lo denunciaron a la comunidad internacional y a las embajadas ese día. El día sábado concentran a toda la seguridad en las instalaciones del GRP y los desarman. El escándalo fue tan grande de los reclamos internos que se dieron que se vio obligado el gobierno de devolver la seguridad el día sábado en la tarde. Ese es el primer hecho. Vámonos al día del evento, al día domingo como tal. Desde el mediodía se apersonan la Policía Nacional Civil a los portones de la Asamblea Legislativa, ordenando abrir. Viene la seguridad y el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa se niega a abrir porque la Asamblea Legislativa, quien manda es la Asamblea Legislativa. Dicen que todavía van con órdenes presidenciales,
y les dicen que no les van a abrir y tal. Para hacértelo más sencillo, rompen los candados de los portones, irrumpen la Asamblea Legislativa y someten a la seguridad y se toman la Asamblea Legislativa, la Policía Nacional Civil. De la Un seguridad. tema de que un préstamo, oíme, un préstamo de 109 millones, aún así sea un capricho de la Asamblea Legislativa no dar sus votos, jamás de los jamases será una justificación para haber hecho lo que hicieron. Jamás de los jamás. La discusión no es un tema si es un bloqueo o no es un bloqueo, no. Nunca pudo un presidente de la República usar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil para esos efectos. Se han tomado la Asamblea Legislativa. Para mí debería haber una comisión especial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de esto no puede quedar con un regaño. O sea, esto es grave lo que ha sucedido y el daño que esto le hará al país es grave. O sea, de verdad deben haber consecuencias y mínimo las consecuencias deben de ser pedirle. Si yo fuera el ministro de la Defensa y el director de policía, yo le haría un favor al país y pondría mi renuncia. La resolución, su finalidad, y ya es literal, dice con el fin de determinar si el acuerdo de convocatoria puede adecuarse al supuesto habilitante contenido en la Constitución y da los 3 elementos: literal, histórico y, dijéramos, el integral, para poder interpretar. Pero hay algo que se nos olvida. ¿Cuándo se declara improcedente una demanda de inconstitucionalidad? Solo por 2 supuestos. Uno, por la derogatoria del objeto de control, o sea, si se hubiera derogado. Y la segunda, que es lo que me interesa más destacar, la cesación de los efectos del acto impugnado. Cuando se dictó la resolución ya se había, pero ¿por qué lo dictó? Porque la sala interpretó, ¿verdad? Y dice, sin embargo, esto no es lo que ocurre en esta situación, porque a partir de las declaraciones antes dichas se puede inferir el carácter continuado y los efectos y consecuencias del acuerdo de la convocatoria. Interesante, porque si no fuéramos en estricto sentido del derecho, ya no había objetos que hayan resuelto, porque los efectos se habían terminado, pero pudieron prever de que esto podía continuar a pesar de que ya la convocatoria se había terminado y ponen uno. Creo que es correctísimo lo de la sala. Ojalá se pronuncien sobre el fondo de la convocatoria, que eso es lo que estamos esperando todos. Ya aquí ya no si yo interpreto, y voy a terminar con esto. Creo que el Consejo de Ministros debe razonar, motivar del por qué hizo la convocatoria, por qué calificó de extraordinario. Es decir, entiendo que tienen los asesores suficientemente capacitados, porque ese es el kit de la cuestión. La motivación que tuvo el Consejo de Ministros para calificar que el hecho de la seguridad para ellos, yo no estoy diciendo si es legal o no es legal, pero para el Consejo de Ministros era una persona que encajaba dentro del presupuesto que establecía la ley. Toda ley como producto social que responde a una realidad social. La pregunta aquí, Marvin, es ¿qué se va a perseguir con esta ley? ¿Vas a perseguir conocer la verdad? ¿Vas a perseguir meter a la cárcel a todos aquellos que hayan participado? ¿Verdad? ¿Van a pedir indemnización? Que es uno de los puntos reparar claves. a las víctimas. Usan el concepto de reparar, pero en realidad es una indemnización lo que van a pedir. En el caso del gobierno es fácil porque van a tratar de vincular el Estado, ¿verdad? Como una forma subsidiaria porque a las personas que se van a tratar de enjuiciar, gente de 80 años que en su momento la gente les aplaudía, que eran los defensores de la democracia y del sistema, nadie se acuerda de eso. Ahora hay que destazarlos. ¿Por qué? Porque ya son gente de 80 años. No voy a justificar las acciones que se hicieron, pero sí te voy a decir una cosa: o todos en el suelo o todos en la cama. Es decir, que solo tratar de decir que de un lado hay que irse y hay que conocer la verdad y hay que ver el objeto de esto, hago a lo que el señor Ernesto López nos puso al diputado Francis Habla.
tranquilidad necesita este país, una dosis de entendimiento, no estarle metiendo más fuego de lo que ya está, a menos que quiera hacer un tema de dilación de las verdaderas cosas que están pasando. Termino con esto, va a haber una prórroga más, va a haber otra prórroga o otro incumplimiento más al plazo y no se va a terminar. Habrá que ver si la sala les autoriza la prórroga improrrogable de la prórroga que habían Yo pedido. en este país he visto muertos botando basura, así que Se no pasa. me extrañaría. Pero quizás mi intención... Reflexiones doctor, finales, te doy los 30 segundos, igual para todos. Mi para hacer intención tus era reflexiones finales, pues, analizar el tema de la impunidad. Aunque ustedes se nieguen a aceptar que el pasado está vinculado con lo del presente que están criticando, tiene mucho que ver con la impunidad. De que aquí se ha establecido siempre que en las autoridades, el poder, el Estado lo pueden usar para masacrar, para usar corrupción, para todo eso, y cuesta en aras de no abramos las heridas, ¿verdad? De miremos hacia adelante, que es lo que siempre se ha dicho, queda ahí esa semilla de que más adelante otra gente puede hacer lo mismo. Puede Doctor, repetirse. reflexiones finales, 30 segundos. Yo no creo que meter a la cárcel a los viejitos que pelearon en la guerra de uno y otro bando No decía sea... eso. Pero ¿Perdón? yo No, decía yo eso, le digo... pero la verdad sí. No le estoy contestando a usted. ¿Verdad? Claro. No se sienta agraviado usted. No se dé por aludido. No se dé por aludido. Doctor, No, Cuando yo creo dijo que viejitos, más que todo. meter en la cárcel a ¿qué los le viejitos molestó? no es el Estado tiene que pagarle a esas víctimas de la guerra de uno y otro bando. Tiene que pagarle. ¿Por qué? Porque al final el Estado es subsidiariamente responsable. Bueno, Sí, hasta ahí. pero, bueno, Ahí lo se queda. último. Sí, hasta ahí me quedo. Yo ahí tengo porque va a pagar el Estado de la víctima. responde, doctor Si en Salgado. el ejercicio, en todo caso, en el ejército estaba cumpliendo una misión constitucional que tenía la defensa del territorio y la soberanía del Estado. O sea, si hay alguien que se le provoque en el ejercicio de ese derecho legítimo, ¿por qué? Porque son la autoridad legalmente constituida. Pero ¿Por qué habría va a que ir a pagar, juicio. doctor Salgado? Porque para usted... No, eso es lo que no estoy está diciendo. Porque vamos a... Julio, mira, cuando en este tipo de cosas, cuando no hay quien pague y hay que pagar, es el Estado el que paga, hombre. Si él es el responsable subsidiario de todo lo que pasó aquí. Por eso va a ser interesante ver cómo se enfoca. Si te fijas, Yo no quieren sí la creo- verdad, no quieren indemnizar, ustedes no sí quieren creo- nada. Yo no sé, yo no estoy diciendo eso, no no, pongas no, palabras, no pongas ah, palabras no, que no, nadie, no, nadie de no, nosotros nadie ha ha dicho. dicho Es que ¿verdad? yo creo que La ha venido un verdad, poco sí. desorientado. La verdad no la quieren. No Está quieren chocado pagar. de los efectos del domingo No todavía, quieren pero- pagar. O preparándome para el domingo. Para Vas a ir el Mechón. domingo, tú vas a ir el domingo. Yo Solo voy a quiero estar donde terminar esté el pueblo. con Mire, un no, pero mensaje yo ya, para los- volviendo al tema, yo Reflexión final. quiero opinar sobre el tema de esto y cerrar de todo el programa. Yo creo que todos queremos que se conozca la verdad y que hayan consecuencias de conocer esa verdad. Esa discusión tiene que ver por graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Por abusos de autoridad, por la represión, por el autoritarismo. Yo creo que las lecciones de lo que nos está dejando este tema tienen mucho que ver con el presente. Y por eso es que no hay que permitir que hayan abusos de poder ni autoritarismo en este momento en el país, para no tener que estar dentro de 25 años queriendo buscar viejitos o culpables que paguen las consecuencias. Ok. Yo creo que lo sucedido este domingo y este hecho tienen que haber graves consecuencias desde este momento. O sea, ese creo que es el primer paso para que haya un diálogo correcto. Bueno, Julio. Ojalá los señores jurídicos en esta contestación que le vayan a dar a la sala puedan razonar fuertemente cómo calificó el Consejo de Ministros. Ok. Es extraordinario. Maricruz Benítez, Ernesto, ¿por qué no llevas personas que han sufrido durante estos años por la delincuencia en el país? Sí, interesante, no necesitamos. No sino necesitamos, nosotros lo sufrimos. hoy lo sufrimos. Bueno, tú sufriste también un asalto hoy por la madrugada, ¿verdad? En tu casa, una cosa bien delicada. Sí. ¿Verdad? Sí, hombre, qué pena. Sí, qué pena, pero igual. Conscientes de nuestra labor y de facilitarle a usted la oportunidad de comunicarse ahora con ese sistema de mensajes a través de Twitter, pues ahí lo tiene usted. Igual también nosotros contentos de que pueda recibirnos en su casa. Gracias a todos en esta mesa.
Los espero en radio mañana a las 7 de la mañana. Interesante análisis jurídico desde la perspectiva de Casa Presidencial. No se lo pierda, 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.